Hoy le doy gracias a Dios porque tengo la bendición de compartir una palabra que se llama instruidos por Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido instruidos pues desde pequeños por nuestros papás, verdad? ¿Y cuántos de nosotros hemos sido obedientes desde que estábamos pequeños, jóvenes, aún ahorita de adultos? ¿Cuántos de nosotros nos cuesta trabajo ser dirigidos, ser enseñados, ser entrenados por nuestros papás? Y cuesta trabajo, ¿verdad? Porque no es fácil la obediencia. Y aquí vamos a ver, hoy te quiero hablar acerca de dos personajes dentro de la Biblia que fueron instruidos por Dios. Bueno, todos, ¿verdad? Somos instruidos. Un atleta también ahora que pasaron las Olimpiadas, ¿verdad? ¿Qué tiempo se preparan? Hay 4 años para que lleguen esas Olimpiadas y se están preparando, se abstienen de muchas cosas para llegar lo mejor preparados a las Olimpiadas. Y solamente uno de todos esos se va a llevar la medalla de oro. Hay hasta 3er lugar, pero todos buscan la medalla de oro. Tú y yo estamos en esta tierra para ser instruidos, enseñados, preparados, corregidos para estar en la presencia de Dios. Ese es el objetivo de que tú y yo estemos acá, de que tú y yo vengamos aquí a la iglesia, que conozcamos orar, que nos reunamos todos los domingos, que nos reunamos en los grupos en casa, en los cursos de matrimonio. Esa es una dirección que Dios nos está dando para que tú y yo podamos estar en su presencia. Pero si no venimos un día, si no venimos una semana, si no venimos durante un mes, ¿qué va a pasar? Nos podemos enfriar y al rato ya no queremos nada de parte de Dios. Ya no voy, ¿qué van a pensar? Mejor ya no voy. Y es más fácil decir, ya no voy. Necesito esforzarme, necesito trabajar para poder estar en la presencia de Dios y con Dios. Para Moisés te voy a hablar del primer gran líder. Y digo, Jesucristo es el mayor ejemplo que tenemos de ser un gran líder. Pero hoy quiero hablarte del primer personaje que se llama Moisés. Y Moisés fue un gran líder que Dios escogió, que Dios llamó. Tú y yo estamos acá porque Dios nos escogió. Tú y yo estamos acá porque Dios dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos había apartado, Dios ya nos había escogido. Y por eso tú y yo estamos acá. Entonces, fíjate, Moisés fue ese gran líder que guió a su pueblo de Egipto a la tierra de Canaán. Y Egipto habla de esclavitud. La tierra de Canaán habla de la tierra prometida, de la tierra de bendición. Cuando yo no conocía de la palabra, yo vivía en mi Egipto. Yo vivía en situaciones que no eran agradables a Dios. Cuando empiezo a conocer de Dios, Dios me sacó de esa esclavitud del alcohol, del fútbol, de otras cosas. Me sacó para llevarme a una tierra prometida que para mí es esta. Restauró nuestro matrimonio, sanó muchas áreas de nuestra vida. Entonces Dios nos sacó de un lugar de esclavitud y nos puso en un lugar de bendición. Entonces Moisés fue un líder que guió a toda una nación. Imagínate, dicen los historiadores que eran como 2 millones de personas las que estaba guiando a la tierra prometida. ¿Y ustedes creen que fue fácil? ¿Ustedes piensan que la gente fue obediente? Ahí viene la Biblia, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que era un pueblo terco, que era un pueblo necio, que era un pueblo rebelde. No como nosotros, ¿verdad? Pues nosotros somos obedientes. Entonces no fue fácil llevar a 2 millones de personas de la esclavitud a la tierra prometida. ¿Y por qué no fue fácil? Porque muchas veces en nuestra mente es más fácil vivir en la esclavitud, vivir en la comodidad, vivir en lo que a mí me acomoda mejor que ser libres. Moisés, que fue un gran líder, tuvo que tener
pues tremendas cualidades, ¿verdad? La palabra, cuando menciona a Moisés, dice la palabra que fue un siervo manso y humilde. Eso dice la palabra. Ese fue Moisés. Pero también necesitaba tener un buen carácter. Fíjate, en Éxodo capítulo 7, verso 6 dice la palabra: Moisés y Aarón cumplieron al pie de la letra las órdenes del Señor. ¿Cuántos conocemos la Biblia? ¿Sí la hemos leído o no la han leído? Ok, entonces si la hemos leído, conocemos lo que Dios quiere para mi vida. Y habla de obediencia. Ahora, ¿cuántos somos obedientes? Pues cuesta trabajo la obediencia, pero ¿lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. Dice aquí la palabra que Aarón y Moisés fueron obedientes en todo. No en algunas áreas, no en algunas cosas, sino en todo fue obediente Moisés y Aarón. ¿Pero quién fue Moisés? La palabra de Dios dice que Moisés fue hijo de Amram y Jocabed. De ellos, ¿verdad? Dice que también él fue adoptado por la hija de Faraón, Moisés. Dios tenía un propósito para Moisés. Dios tiene un propósito para ti, varón, para ti, mujer, para matrimonios, para jóvenes, para señoritas y para todos los que estamos aquí. Dios tiene un propósito. ¿Pero qué tenemos que hacer? Obedecer. Obedecer. ¿Por qué no vienes a la iglesia? Ay, pastores, que no tengo coche. Y no hay camiones, no hay urban. ¿Qué tan lejos vivimos? Yo, porque vivo cerca, me vengo caminando ahorita. Pero cuando iniciamos, nosotros vivimos, la casa de ustedes está en la colonia Vicente Guerrero, y de lado a lado nos trasladábamos, y a veces no teníamos carro. Entonces no hay un pretexto de decir: no voy, está lejos. Entonces Moisés dice que fue adoptado por la hija de Faraón y fue educado, dice, en toda la sabiduría de los egipcios. Llegó a ser un varón poderoso en palabras y en obras, dice la palabra de Dios. Y en este primer periodo de su vida terminó cuando él llegó a matar a un egipcio. Desde que nació, lo adoptaron, la hija de Faraón, lo enseñaron en ese palacio a vivir como un hijo de rey. Le enseñaron las mejores lenguas, las mejores escrituras. Fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. Durante 40 años estuvo con los egipcios. Pero después dice la palabra que mató a otro egipcio. Y de ahí salió huyendo. Y se fue al desierto. En el desierto encontró a su esposa, ahí con el sacerdote Yetro. Y dice que tenía una hija que se llamaba Séfora, y se casó con ella. Y ahí estuvo cuidando ovejas Moisés. Durante otros 40 años estuvo ahí. Las ovejas no eran de él, las ovejas eran de su suegro, pero él estuvo cuidando esas ovejas. Entonces 40 años vivió en el palacio como rey, como hijo de rey. 40 años vivió en el desierto cuidando ovejas. Y cuando cuidaba ovejas, dice la palabra de Dios que Dios lo llamó en medio de la zarza ardiendo, que Dios lo llamó. Y ahí está el llamado. Y es ahí. ¿Cuántos años habían pasado entonces para que Dios lo llamara? 80 años. Entonces, la edad no nos impide para poder servir a Dios. Pastor, es que ya estoy muy grande. Moisés tenía 80 años y Dios lo llamó. ¿Cuántos años tenemos? Los jóvenes, es que estoy muy joven, no sé qué decir. Dios le dijo a Jeremías: no digas que eres niño, porque yo he puesto mis palabras en tu boca. Entonces, a veces nos cuesta trabajo decir: es que estoy muy joven, es que ya estoy muy grande, ¿qué hago? Moisés fue el líder que llevó al pueblo de Israel al éxodo. Lo sacó de la esclavitud. Después de pasar por el mar muerto,
Ahí se convirtió en un gran legislador. Guió a los israelitas desde el Sinaí a las fronteras de la tierra prometida. Pero ¿sabes qué? Lo más triste de la vida de Moisés es de que él tenía la promesa de entrar a la tierra prometida, pero también se equivocó, falló, y Dios no le permitió disfrutar de esa tierra prometida. Dios le dio la oportunidad de ver la tierra prometida, pero ya no entró, ya no la disfrutó. Tú y yo tenemos esa oportunidad de disfrutar lo que Dios nos ha dado en esta tierra, en esta casa, conociendo la palabra de Dios. Pero necesitamos disfrutarlo, iglesia. Moisés fue un gran profeta, fue un gran general, un gran administrador, un gran legislador, un estadista, un libertador, un poeta y un historiador de los hebreos. Ese fue Moisés. Pero para llegar a ese nivel, iglesia, tuvieron que pasar ¿cuántos años? 80 años. Y no quiere decir que sea un promedio para que Dios nos llame. A los 80 años entonces empezaría a servir. No, la iglesia tiene muchas necesidades. Necesitamos de gente que quiera apoyar, que nos ayude, ¿verdad? Pero necesitamos también ser instruidos, necesitamos ser preparados, necesitamos ser entrenados para la gran obra que Dios tiene para nosotros. Amén. Moisés fue formado en 2 escuelas. Y vamos a ver la primera escuela. ¿En cuál escuela? La escuela del palacio, donde duró 40 años, donde fue llevado a través de la hija de Faraón ahí al palacio. Y Dios, pues ya lo había diseñado, Dios ya tenía ese propósito de que tenía que encontrarla la hija de Faraón, porque en ese tiempo Herodes había mandado a matar a todos los recién nacidos. Pero Dios tenía el propósito para Moisés. Y lo pone en una canasta, lo mandan en un río, la hija de Faraón se está bañando, lo recoge, lo educa, lo cuida, lo adopta. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un propósito para Moisés, ser el libertador de su pueblo. A él no lo sabía, pero Dios ya lo tenía en sus planes. Así como Dios ya te tiene en sus planes, iglesia. Tú no sabes lo que Dios va a hacer en tu vida. Tú no sabes lo que Dios va a hacer a través de tus hijos, a través de tus nietos. Y por eso es necesario que tú estés en la iglesia, que tú traigas a tu familia, que vengan tus hijos, tus nietos, porque tus generaciones, si tú no quieres, uno de tus hijos va a servir. Si tú no quieres, uno de tus nietos va a servir, porque Dios ya tiene un propósito para tu vida. Entonces, en la escuela del palacio, ¿verdad? Moisés aprendió varias cosas. Primero, aprendió la cultura del reino, la educación de ser un príncipe. Aprendió también costumbres de una familia real. Aprendió a comer bien, como una familia real. Aprendió a vestirse como un verdadero príncipe. Y aprendió a tener algo muy importante: visión de reino. Porque tú y yo necesitamos tener visión de reino, iglesia. No somos cualquier persona, somos hijos e hijas de Dios. Entonces necesitamos tener la visión del reino de Dios. Necesitamos ver como Dios ve, amar como Dios ama, sentir como Dios siente. Eso es lo que tú y yo necesitamos, y eso es lo que Dios le llevó a Moisés. Eso fue instruido para que él conociera cómo era la vida de un rey. Dice la palabra, bueno, Dios nos creó para ser mayordomos. Y la palabra de Dios dice en Génesis 1, 27 y 28, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear. Señorear, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Entonces Dios, desde que hizo al hombre, le dio autoridad y le dio poder para tener autoridad sobre todo lo que existe en la tierra. Pero lo perdimos. Bueno, Adán lo perdió. Le podemos echar la culpa a Adán. Pero ahora, iglesia, tú y yo que ya llegamos a la iglesia, tú y yo que ya conocemos la palabra de Dios, ¿por qué a veces tenemos que perder esa autoridad que Dios nos ha dado? Si Dios ya nos dio autoridad, pero a veces no queremos tomar esa autoridad. Por eso el Señor no dejó que Moisés creciera con mentalidad de esclavo, sino con mentalidad de reino. Cuando tú y yo llegamos a conocer la palabra de Dios, necesitamos tener una mentalidad de reino, no de esclavo. Esclavo es seguir haciendo lo que no le agrada a Dios, mentir, transar, y muchas cosas más. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, y eso lo dice Romanos 12:2, que necesitamos renovar nuestra mente, nuestro entendimiento. Por eso Dios lo llevó ahí, para cambiar su mentalidad. Por eso lo llevó al palacio, para saber cómo vivía un rey y para que fuera instruido de esa manera. Todo esto tiene que ver con la formación de la mente y del pensamiento de Moisés. Es decir, una mentalidad de reino. Solamente una mentalidad superior con Dios podía luchar contra la mentalidad de esclavo de toda una nación. Imagínate, estar hablándole a la gente, necesitamos atravesar el desierto. ¿Y qué decía el pueblo? Estábamos mejor allá, teníamos comida, pero eran esclavos, los trataban mal, los humillaban. No querían tener mentalidad de reino. Aquí la iglesia es pequeña, no somos ni 1,000 personas, que la promesa es de que vamos a hacer más de 5,000, y lo creo, en el nombre de Jesús. Entonces, si somos pocos, deberíamos ser más obedientes. Pero a veces se nos olvida que tenemos mentalidad de reino, mentalidad de hijo de Dios, y regresamos nuevamente a la esclavitud. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con Moisés, siendo instruido. Por eso Moisés necesitaba tener la mentalidad de reino. El punto aquí es que muchas veces el resultado de enfrentarnos a batallas tiene que ver con nuestra manera de pensar. Estoy enfermo, me siento mal, tengo temperatura, me duele la cabeza. Y decimos, no voy, ¿qué tal si contamino? Contaminamos más con nuestra lengua, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entonces necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Yo digo, Señor, yo soy sano, me duelen las rodillas, pero yo soy sano, Señor. Ya me está poniendo aceite de la unción. Eso no ha impedido que yo esté aquí en la iglesia. A veces estoy enfermo, a veces me siento mal, pero aquí estoy. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con Dios. Porque mi mente la ha renovado Dios, y ya no pienso como esclavo, sino pienso como reino. ¿Cuántos de ustedes a veces es que tenemos una fiesta, pastor, unos 15 años, una boda, un bautizo, y le damos más prioridad que venir a la iglesia? Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Pero necesitamos poner en primer lugar a Dios primero. Por eso nuestra mentalidad define nuestra actitud. Cuando sabes que eres un hijo de Dios, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y ya no debemos actuar entonces como esclavo, sino como un verdadero hijo de Dios. Gálatas 5:1 dice la palabra: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente. ¿Qué dice ahí? O sea, iglesia, Dios ya nos hizo libres. ¿Por qué retroceder? ¿Por qué decir, no puedo? No creo?
Si Jesucristo dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esa montaña, muévete y échate en el mar, y lo que digas con fe será hecho. Es que mi familia no quiere venir. Pues sí, no viene, pues, porque no lo crees que Dios lo puede hacer. Es que mi esposo no va a cambiar. Pues es que nosotros mismos estamos declarando negatividad, falta de fe. Por eso necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Necesitamos, eso es lo que Dios hizo con Moisés. El pueblo de Israel se quejaba, es que estábamos mejor allá, es que vivíamos mejor, pero eran esclavos. Y Dios les estaba dando la oportunidad de ser libres. La segunda escuela en la que Dios metió a Moisés fue la escuela del desierto. Y ahí duró, ¿cuántos años en el desierto? 40 años también. 40 años. Cuando salió del palacio para llevarlo al desierto, hubo un cambio radical. Imagínate, en el desierto, ¿qué tenía? Comodidad, buena comida, buena vestimenta, estaba cómodo, lo atendían. Pero cuando se va al desierto, es un cambio total. ¿Qué vivió en el desierto? ¿Qué hay en el desierto? Nada. Estaba seco todo. Entonces Moisés tenía una gran mentalidad, pero si su carácter era débil, habría un desbalance. En el desierto Dios forma nuestro carácter. Mientras todo esté bien, mientras tu vida esté bien, mientras tu matrimonio esté bien, mientras tus hijos estén bien, mientras tu economía esté bien, estás feliz. Pero cuando empiezas a pasar un desierto, no tengo dinero, se me descompuso el carro, se enfermó mi esposa, se enfermó mi hijo, estás pasando un desierto. Ahora va a depender de ti, ¿qué tiempo quieres estar en ese desierto? Dios llevó al pueblo de Israel por 40 días a atravesar el desierto, pero por tanta queja, ¿cuántos años se aventaron? 40 años. ¿Qué tiempo quieres estar tú en el desierto? ¿Qué tiempo necesitamos? Por eso, Dios nunca se equivoca, porque cuando Él trabaja, trabaja completo. Por eso lo llevó otros 40 años al desierto antes de ponerlo como líder. Antes de ponerlo como líder. En el desierto, Moisés aprendió lo que es la soledad, la angustia, el fracaso, la persecución, la crítica, la murmuración de otros y muchas cosas más que vivió en el desierto Moisés. Ahí, les digo, ya no había buena comida, buena ropa, ya no había comodidad, pero era necesario que pasara por el desierto porque Dios lo iba a llevar a ser ese gran líder. Ya era, pero necesitaba pensar de manera diferente. Todo lo contrario a lo que él había vivido en el palacio. El desierto no trae sanidad, iglesia, pero trae formación. Eso es lo que hace el desierto, te forma, te da carácter para que la situación que estés viviendo podamos salir adelante. No te rindas, sigue creyendo, sigue confiando en Dios, pero necesitamos tener carácter y por eso necesitamos pasar por el desierto. Por eso, si la mentalidad de Moisés hubiera sido débil, no hubiera podido ser ese gran líder. El desierto entonces no trae sanidad, pero trae formación. El desierto tiene que ver con la formación y el carácter de la persona. Eso es lo que hace el desierto. Es ahí donde el carácter es formado. Es ahí donde se alcanza, iglesia, la madurez. Podemos tener 40, 50 años, 60 años, pero seguir actuando como un niño, porque no hay madurez. Hay jóvenes que maduran muy rápido. ¿Por qué? Porque han pasado una vida difícil, porque han pasado situaciones complicadas en su familia, con sus padres, y eso los lleva a madurar inmediatamente. Entonces el desierto nos ayuda para poder tener una madurez.
En el palacio, a Moisés le esperaba un cetro, una corona, ahí en el palacio. Pero en el desierto, ¿qué recibió él en el desierto? Él se graduó con una vara. Y esto tiene una gran enseñanza espiritual, porque la vara representa autoridad. ¿Cuántos de aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos de aquí tenemos autoridad? Ok, entonces necesitamos tomar esa autoridad que Dios nos ha dado. El enemigo no tiene parte ni suerte en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Pero por qué se lo permitimos? Porque volvemos a ser esclavos de la duda, de la incredulidad, de la mentira del enemigo. Por eso regresamos nuevamente a la esclavitud, iglesia. Dios ya nos dio poder, Dios ya nos dio autoridad. Entonces, es el carácter formado que alcanza autoridad, y autoridad para enfrentar cualquier batalla, cualquier problema, cualquier situación. Por eso Dios le dijo a Moisés: alza tu vara y parte el mar en dos. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo, ¿verdad? A través de Moisés, con esa autoridad que Dios le dio. Alza tu vara y abre el mar en dos. Con la vara hizo partir el mar Rojo por la mitad, hizo brotar agua de la peña. Dios le dijo: habla a la peña, y de ahí salía agua. Golpea la peña, y de ahí salía el agua. La indicación que Dios le daba a Moisés, Moisés lo hacía. Era obediente, dice la palabra. Por eso, esto le sirvió para llevar a toda esa nación hacia adelante. Dios le dio el balance en su formación, y no solo le dio pensamientos correctos y visión, sino también le dio carácter. Dios te está dando hoy carácter. No sé, tal vez en este momento tú estás pasando un desierto. No lo sé, tal vez en este momento tú estás librando alguna batalla, estás enfermo, te sientes mal, te sientes triste. Tal vez perdiste algún familiar, no lo sé lo que haya pasado en tu vida, pero Dios hoy te da poder y autoridad. Te da una vara con autoridad para que digas: en el nombre de Jesús, todo eso se va, todo eso se acaba. Tu economía, vas a ser próspero. Vas a ser una familia llena de fe, de amor, pero necesitas creerlo. Tú vas a ser ese Moisés en estos tiempos, que con esa autoridad, con esa vara, vas a ver grandes milagros. Vas a sacar agua de la peña. A través de ti mucha gente va a llegar a la iglesia con tu testimonio, pero es necesario que tú y yo lo creamos. Y te voy a contar muy rápidamente la historia de otro gran siervo de Dios, que Dios ya lo tenía también escogido como tú y yo, y él se llama José. Y todos conocemos la historia de José el soñador, cómo fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, estuvo en la cárcel, fue acusado de querer abusar de una persona, pero dice la palabra que Dios siempre estuvo con él, y Dios siempre ha estado contigo. Dios nunca te ha dejado, Dios nunca te ha desamparado, dice su palabra, y lo creo. Por muy difícil que estés pasando las situaciones, yo lo creo. Y esto viene en Génesis capítulo 41, ¿verdad? Donde dice la palabra de Dios que José estaba en la cárcel, y él había revelado un sueño al copero del rey y al panadero del rey, y después llegó a oídos del faraón. Él había tenido un sueño y nadie se lo podía revelar. Y dice la palabra que se acordaron que en la cárcel estaba José, que revelaba sueños, y lo mandó a traer inmediatamente Faraón. Y dice que ya estando delante de Faraón, le dijo: oye, tú revelas sueños. Y dice que le dijo: Dios es el que da la interpretación de los sueños. Y ahí le contó sus sueños Faraón a José. Dice: soñé que había 7 vacas bien hermosas, y que luego salían otras 7 vacas más feas y se las comían. Y luego soñé otro sueño en donde salía una espiga, dice, muy hermosa, pero venía otra espiga y se la destruía. Y dice que Moisés le dijo: bueno, pues Dios va a hablar. Y Dios le reveló ese sueño a Moisés y le dijo: el sueño, estos 2 sueños es uno mismo. Van a venir 7 años de prosperidad, 7 años de abundancia, pero va a haber 7 años donde no va a haber nada de comer, nada. Y esto tú lo puedes ver ahí en Génesis 41.
del 1, del 14 en adelante, ¿verdad? O del 1. Y le dijo que se preparara, porque iba a haber una gran hambruna. Dice, estos dos sueños es uno mismo. Pero como Dios te dio estos dos sueños, significa que se va a cumplir, y apresúrese a buscar un hombre sabio, un hombre inteligente, para que pueda cosechar, para que quinte la quinta parte de la cosecha, para que guarde. Cuando Dios le dio ese sueño, o cuando Dios interpretó el sueño y le dijo a José lo que iba a pasar, José le dijo a Faraón lo que iba a suceder, pero también le dio la solución al problema. Dios te va a dar una solución a tu situación, a tu problema, cualquier situación que estés viviendo. Por eso es tan importante conocer de la palabra de Dios. Entonces dice que en el verso 33 al 36, por lo tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahí pon tu nombre. Tú eres un varón inteligente, sabio, una mujer sabia que sabe edificar su casa, una mujer prudente, un varón esforzado, un varón guerrero, un varón enamorado de Dios, comprometido de Dios. Ahí está tu nombre. Eso le dijo José: hágase esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Todo lo que vivió José, todo lo que él vivió, acusado falsamente, golpeado, vendido como esclavo, pero Dios ya tenía ese propósito de ponerlo al frente de una gran nación que era Egipto. Era el segundo. El primero dijo Faraón: yo soy el Faraón, y tú no vas a estar bajo mi autoridad, y todo vas a tener autoridad sobre todo. Dice el verso 37: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios está contigo. El Espíritu de Dios está sobre tu vida, sobre tu casa. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además a Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Así empezó su vida de José, como un gran príncipe. Pero tuvo que pasar por un desierto para poder llegar nuevamente a vestirse como un verdadero hijo de Dios. Por eso el desierto que pasamos es porque Dios nos va a llevar a algo más grande, algo tremendo. Pero a veces en el desierto es donde ya no queremos, es donde ya no aguantamos, es donde queremos tirar la toalla, es donde dice: ¿para qué voy a la iglesia? ¿De qué sirve? Ahora estoy peor, porque Dios nos está desintoxicando, porque Dios nos está haciendo pasar por ese desierto para ver si confiamos en Dios o en las circunstancias o en los problemas, o renunciamos. Mejor ya no voy a la iglesia. No, es que luego ese pastor me sienta, me disciplina. Es que ese pastor luego me está regañando a cada rato. Formación, instrucción, entrenamiento. Y a veces no nos gusta. Desde casa con los hijos. Los hijos, cuando somos hijos naturales, no nos gusta que papá y mamá nos corrijan, no nos gusta que papá y mamá nos entrenen, nos enseñen, porque van a haber tiempos difíciles en nuestra vida. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con José y con Moisés. Dice la palabra de Dios en el verso 46-52: era José de edad de 30 años. 30 años tuvieron que pasar para que José fuera ese siervo que Dios ya lo tenía en su mente, con el propósito
Fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Salió José de delante de Faraón, recorrió toda la tierra de Egipto. Salió, se puso a trabajar, iglesia. A veces llegamos acá a la iglesia y ya estamos cómodos. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a alguien? ¿A cuántas personas les has hablado de la palabra de Dios? ¿A cuántos has traído? ¿O ya estamos cómodos? Yo ya la hice. Bueno, eso creo. Los que vinieron el día miércoles a la película, si no me pongo las pilas, me quedo. Yo quiero estar con el Señor, entonces necesito obedecer. Y dice que aquí José no se quedó quieto, no se quedó sentado, no se quedó acostado viendo pasar el tiempo, a ver qué pasaba. No, si Dios ya había mostrado los años de abundancia que Él haría, José inmediatamente se puso a trabajar. Iglesia, necesitamos que nuestra familia esté aquí en la casa, pero ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Forzándolos? ¿Obligándolos? ¿O a través de nuestro testimonio? A través de nuestra oración. La oración tiene poder. Necesitamos orar, clamar a Dios. Padre, yo declaro que mi familia está en este lugar, y le damos gracias a Dios porque hemos visto la respuesta de Dios a través de nuestras oraciones. Hemos visto la familia de mi esposa, mi familia sigue llegando a los pies de Cristo. Y vamos por los demás, porque lo creo. Porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. Y lo creemos, iglesia. Pero necesitamos tener mentalidad de reino. No es que mi cuñado no quiere, no es que mi cuñada tampoco. Pues no quieren porque no oramos. Ellos van a estar acá. Amén. ¿Por qué José fue diferente a sus hermanos? ¿Por qué? Porque él se puso a trabajar. A veces no queremos trabajar. A veces es más cómodo decir: pues que el pastor les hable, pues el pastor que le diga, pues para eso le paga, para eso está en la iglesia. Todos somos un equipo, y por eso Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Por eso Dios también nos escogió a cada uno de nosotros para ser un instrumento de Él hacia las personas que no conocen, hacia nuestra propia familia que va a estar en este lugar. Génesis 42 del 1 al 3 dice la palabra: cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dice Dios a ustedes hoy? ¿Por qué están aquí sin hacer nada? Vamos por el mundo, vamos por la gente que se está perdiendo, vamos por aquellas personas que no conocen de Cristo, pero vamos a ponernos a trabajar, vamos a hacer algo. Seamos un instrumento de Dios para alcanzar más almas. Amén. He oído, dice, que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto, compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, vamos a morir. Iglesia, la diferencia entre alcanzar el sueño y el llamado de Dios radica en la persona, no en el llamado. El llamado es el mismo, pero la persona hace la diferencia. Tú y yo somos diferentes. Tú y yo necesitamos tener mentalidad de reino. Tú y yo necesitamos creer en lo que Dios dice y en lo que Dios va a hacer. Vemos las circunstancias difíciles, vemos que a veces la gente no quiere, vemos que a veces se resisten. Pero ¿en quién está tu fe? ¿En quién está tu confianza? ¿En los problemas? ¿En la necesidad? ¿En el hambre? ¿O tu fe está puesta en Dios? Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos 3 cosas: ser diligentes, ser obedientes y ser instruidos, enseñados, capacitados. Y es ahí donde duele, es ahí donde a veces no me gusta, porque me disciplinan, porque me dicen que tengo que llegar temprano, porque me dicen que tengo que servir, y si no vengo al discipulado no puedo servir, porque me dicen que si no llego a la oración no puedo orar. Y es ahí donde dice uno: pues mejor no voy, pues mejor me quedo. Y les digo, es fácil decir: ya no voy, ya no le entro, ya no sirvo, tiramos la toalla. Entonces no nos estamos dejando instruir por Dios. Y Dios tiene cosas más grandes y maravillosas para tu vida, pero necesitamos creer y necesitamos poner en práctica la palabra de Dios. Hoy te digo,
¿De qué me sirve conocer la Biblia? ¿De qué me sirve venir a orar a la iglesia? ¿De qué me sirve estar sirviendo en la iglesia si no hay cambios en mi vida? Necesito cambiar. Necesito poner por obra la palabra de Dios. ¿Cómo puedo decir a una persona, ama a tu esposa, si yo no amo a la mía? ¿Cómo les puedo decir, honren a su esposa, bendigan a su esposa, si yo no lo hago con la mía? Dice la palabra que entonces sería como metal que resuena. Por eso lo que hablamos necesitamos mostrarlo, poner en práctica lo que la palabra de Dios dice. Es fácil venir, orar, postrarse y llorar, pero si no cambiamos, iglesia, algunos se van a quedar. Yo no quiero quedarme. Yo quiero estar con el Padre. Yo quiero estar en su presencia. Pero entonces me toca a mí hacer lo que a mí me toca, obedecer la palabra de Dios, ser diligente, ser obediente y ser instruido. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a hacer cambios a partir de hoy? ¿Cuántos vamos a traer una familia la próxima semana? Ya no se vieron tantos amén. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Sí, yo voy por una familia. Sí, yo la traigo. ¿Dónde está el pastor Felipe? Creo que ya se fue el pastor Felipe. Fue nuestro vecino. Fue la primera oveja que tuvimos. Fue el primer discípulo que tuvimos. Y cuando estuvo enfermo que lo operaran, lo traíamos en la camioneta que teníamos en ese tiempo. Lo subíamos a la camioneta, lo acostábamos en el último sillón y ahí lo traíamos durante aproximadamente, no sé si medio año, un año. Y para la gloria de Dios, ahora es pastor. Dios tenía un propósito para él. Pero a veces hay que obligarlos, que te subas, ¿no? Iglesia, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar a nuestro Padre Celestial. Vamos a adorar a nuestro Padre Celestial.